¿Qué opina del caso de Kyle Rittenhouse? Mira, el caso de Kyle Rittenhouse me llama mucho la atención porque yo vi el video de los asesinatos el mismo día que ocurrieron. Es un video estremecedor. Lo único que se ve es que este chaval viene corriendo, se tropieza, se le acercan 3 personas y les dispara a los 3. A uno le dispara ya huyendo, si mal no recuerdo. Y eso fue lo que me saltó mucho. O sea, yo decía, ¿por qué venía con una carabina? Porque venía con un rifle. Luego me entero de que él fue allí a tratar de proteger no sé a qué comerciante contra los disturbios por las protestas por Black Lives Matter. Eso no lo hace la policía, porque lo tiene que hacer un chaval de 17 años que se siente de pronto Rambo. No quise opinar sobre el caso, porque yo creo que los casos no se opinan hasta que el jurado los juzga. Pero también traté de entender que siendo tonto del bote por irse a meter a hacer trabajo de policía cuando no sabe todavía ni afeitarse correctamente, 17 añitos, estaba aterrorizado porque lo estaban persiguiendo, porque se metió en un quilombo que era de un tamaño muy superior a lo que él creía que era ser un miliciano de las fuerzas del supremacismo blanco en contra de esa gente color oscuro, y yo voy con mi rifle y pum, 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 los mato a todos. Que es una visión un poco infantil que suelen tener además los milicianos estadounidenses. Pero traté de entender que estaba desesperado, que vio que le iban a dar por lo menos un par de hostias en buen lugar y disparó. Por lo menos en un caso. Las otras dos personas a las que les disparó, que ya iban de salida, o uno ya iba de salida, no recuerdo ahora el vídeo, no lo he querido volver a ver. Ver cómo matan a un ser humano no es agradable, 2 seres humanos menos. Pero yo traté de entender eso y dije, igual alguien justificaría por lo menos parte de los disparos en el miedo que sintió él en ese momento. ¿Qué les parece lo que hizo el jurado? Pero hubo problemas porque parece que el jurado era solamente de gente blanca, y el problema más grave es el problema es que no se consideró delito lo anterior que hizo. Lo de los disparos se podía argumentar, creo que se podía argumentar, independientemente de ideologías, independientemente de que el chaval es un supremacista blanco chiflado, sometido a una propaganda en ese momento de Donald Trump que llamaba a finísimas personas a los nazis. Entonces, me entiendo, fíjate, es curioso, entiendo hasta cierto punto la decisión del jurado, pero no entiendo que no hubiera delito por ir a hacer de asesino vigilante, de matón vigilante, de guardia armado, de milicia armada, ante una manifestación en la que claramente ninguno de los de Black Lives Matter venía armado. Nadie venía corriendo con un rifle como no fueran los autoproclamados milicianos blancos. Entonces yo creo que hay un delito, y yo creo que hay algo que debe tenerse en cuenta sobre lo que hizo Kyle Rittenhouse, aunque en sí de los asesinatos creo que se podría justificar defensa propia, situación de peligro, situación de miedo, etcétera, etcétera. Ya tampoco esto me va a ser muy popular entre ciertas personas. Pero lo más grave de todo esto es que de pronto la caverna en Estados Unidos lo han convertido en un héroe. Entonces esa verruga andante que es Tucker Carlson, que es el máximo mentiroso de los Estados Unidos, por supuesto el representador más famoso de Fox News, ya lo entrevistó y le hizo un masajito en los pies y le dio su tecito y le dijo que era muy bonito, y Kyle Rittenhouse ahora se siente el héroe de la derecha supremacista blanca estadounidense. Y he visto que la caverna española lo anda defendiendo. Pues, ¿qué te metes, chaval? No, sí, es un héroe, pobrecito, porque los malvados de la izquierda, que siempre son los malos, siempre son los que reciben los tiros, pero no son los malos. Los malvados de la izquierda están diciendo no sé qué de Kyle Rittenhouse. Yo entiendo que muchas personas digan, mira, acepto la decisión del jurado porque se ajusta a la ley, pero también entiendo que se diga que es lamentable que no hubiera habido alguna condena por todo lo que rodeó al momento en que Kyle Rittenhouse se vio que lo venían persiguiendo, pues estar ahí haciendo el imbécil.
y que por lo menos en uno de los casos, al parecer, pues ya disparara cuando el otro iba de salida, porque ya habían 2 personas en el suelo. Entonces, esa es mi posición. Yo sé que no es una posición muy firme de me condeno todo lo que hicieron los jurados, porque debían haber metido a este chaval en la cárcel para toda la vida. No, pero tampoco aplaudo que lo hayan liberado sin considerar otras cuestiones. Acepto y reconozco la decisión del jurado como algo justo, que además es asunto de Estados Unidos, de la ley de Estados Unidos, pero me dan mucha risa tanto los estadounidenses como los españoles, que ahora sienten que Kyle Rittenhouse es su gran héroe. Tío, búscate héroes un poco menos chuecos. Luego se quejan de los héroes de otros, pero es que los suyos son bien lamentables.